Hola, ¿cómo están las personas que nos han seguido hasta el día de hoy? Hoy estoy en un programa más de Entre Nosotras, un programa en el que platicamos de diversos temas en un ambiente cálido, de confianza y buen trato y entre amigas. Y yo soy Nadia Guerra, soy psicóloga, maestra en estudios feministas. Em, bueno, tuve una experiencia de trabajo en una fiscalía de la mujer. Actualmente ya no estoy trabajando ahí, pero bueno, aún me tengo que presentar en juicios orales defendiendo los dictámenes que escribí. El día de hoy tengo dos invitadas muy especiales. En primera, bueno, a Soledad Lara Vázquez. Ella era investigadora sobre violencia feminicida en Chiapas. Realizaba el conteo de feminicidios en la Nota Roja, en los principales periódicos de Chiapas, Cuarto Poder, Heraldo de Chiapas y bueno, también en redes sociales. Y también está conmigo Fabiola Elizabeth Cruz Navarro, de San Cristóbal de las Casas. Ella es escritora y psicóloga feminista, especializada en materia de violencia de género y bueno, actualmente trabaja para el empoderamiento de la mujer indígena. Vamos a hablar de un tema complejo. Vamos a hablar de los feminicidios en Chiapas. Es un escenario adverso, pero bueno, creo que es necesario hablar de esto porque en la medida en la que se hable, se va a desestigmatizar, ¿no? Toda la violencia que existe, ¿no? A veces creo que vemos la violencia feminicida como muy lejana y en realidad no lo es, ¿no? O sea, la vivimos en nuestra cotidianidad, ¿no? Naturalizamos mucho la violencia y bueno, por eso el día de hoy decidí invitar a Fabiola y a Soledad. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bien, bien, bien. Es un gusto estar otra vez acá y pues esperando aprender mucho de Soledad. Así es, de toda la experiencia que tuvo. Bueno, yo no me olvido de que yo conocí a Soledad en el CESMECA, que es donde yo estudié la maestría en estudios en intervención feministas. Y yo me acuerdo que te conocí, Sole, pues ahí en una oficina, ¿no? Investigando, haciendo como este conteo, ¿no? Y me acuerdo que una vez te pregunté, coincidimos en un curso y te pregunté o sea, qué era lo que hacías, ¿no? Y me platicaste de este conteo y me pareció muy importante, ¿no? Pero también es un trabajo pesado. Entonces, ¿qué te parece si nos cuentas más de esta experiencia que tuviste trabajando ahí en el CESMECA para bueno, no me acuerdo bien cómo se llamaba el proyecto en el que tú estabas? Hola, buenas noches a toda tu audiencia. Qué bonito que haya este tipo de espacios. La verdad, espacios jóvenes, porque creo que esta es la temática que varios espacios ya manejan. Entonces, qué bueno, la verdad, la voz de la juventud siempre es importante y obviamente que obtenemos experiencia de otras personas, pero que también lo podemos ver desde diferente perspectiva. Entonces, pues, muchas gracias por la invitación y a Fabi, mucho gusto. Pues hace algún tiempo hacía el registro de violencia feminicida y feminicidios para el estado de Chiapas, que también es parte del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que lo hacía desde el 2000, lo vine haciendo desde el 2013. De a partir de ahí, 2013 y 2014, hasta el 2017, pues me contacta Dulce Ramírez, una investigadora de CESMECA, en donde ella y otras compañeras investigadoras estaban realizando un proyecto que se llamaba Violencia Feminicida en 3 regiones del estado de Chiapas, que entre ellas creo que abocaba San Cristóbal, Tapachula,
ay, y se me va otros nombres que sí te tomaban varias, varias ciudades, sobre todo en las zonas fronterizas, que es como un parteaguas para muchas cosas y para las mujeres, pues, mucho más. Entonces, sí, o sea, es un registro que llevé por mucho tiempo y que se vuelve parte como de una defensoría. Te vuelves defensora, pues, defensora sin pedirlo, ¿no? Y entonces, incluso ahora que estoy un poco alejada del tema, todavía me llegan mensajes o llamadas para preguntarme a quién pueden contactar. Entonces, creo que cuando entras en este mundo es difícil como decir, ya no lo quiero hacer, sí, lo sigues haciendo y ya, porque lamentablemente así es la situación. Te volviste muy consciente, o sea, consciente de esta violencia feminicida. Demasiado. ¿Y antes de eso no eras tan consciente? Sí, de hecho creo que desde niña conoces, o bueno, tal vez no la reconoces, pero sí la vives, pues, toda esta violencia estructural que hay. Entonces, desde que eres niña, desde que empiezas a cumplir tus, no sé, 2, 13 años, empiezan a acosarte. Entonces, pues sí, es una situación que tal vez no la ves tan visible o no da la magnitud, que ya lo ves con el paso del tiempo, que vas conociendo todo este mundo de la violencia de género, la violencia hacia las mujeres. Entonces ya analizas y te das cuenta que existe mucha violencia y que sigues viviendo mucha violencia y que es como casi inevitable, pues ahora. Lamentablemente, entre más visible es como se expande el abanico de posibilidades, el número de violencia que puedes vivir. Entonces, pero sí, o sea, con el tiempo te haces mucho más consciente y te haces como estábamos platicando hace un rato, te insensibilizas o te no sé, o creo que llegas a enfermar de cierta manera. Entonces, pues hay de dos. Entonces, sí, así están las cosas. Como que somatizas, ¿no? Todo eso ese conteo que haces, ¿no? Porque pues no creo que sea una tarea sencilla revisar los periódicos importantes de aquí de Chiapas, indagando, ¿no? Leyendo, quizás también entre líneas, ¿no? Si fue un feminicidio, porque pues no se nombra así, ¿no? También hay mucha violencia en los medios de comunicación y no son nombrados así, más bien, pues está muy naturalizado, ¿no? Entonces, sí, pues es toda sería como demasiado amplio y como que se extendería, pero creo que así como tú dices, está tan naturalizada y la estructura social está tan descompuesta que es como casi imposible tratar de civilizarlo de otra manera, porque por ejemplo en los medios de comunicación te dicen, ay, no sé, recuerdo mucho un título que decía, le dio piquetitos de amor con el desarmador de Gaza. Uh-huh. O sea, es violencia feminicida, pues, o sea, desde que te acosan, desde que te gritan, desde que te insultan, hasta que te golpean, y entonces ya es, o sea, entender esto, pues, que creo que la violencia feminicida empieza desde muy abajo, y entonces va subiendo el tono, y entonces te das cuenta que violencia feminicida está todo el tiempo en todos lados, con cualquiera. Claro, y que muchas, bueno, yo ahora recuerdo los dictámenes que escribía, ¿no? Y que, pues sí, las teóricas feministas dicen que hay este continuum de violencia, pero pues tú sí lo experimentaste, ¿no? Al revisar esas notas, ¿no? Es así como desde
Exacto, desde el acoso sexual callejero ya está el feminicidio, ¿no? Y la exposición de los cuerpos de las mujeres y además la revictimización de ellas, pues en los medios de comunicación, ¿no? Me parece muy fuerte. Sí, de hecho, o sea, esto se supone que hay recomendaciones de CEDAW y de otras organizaciones para medios de comunicación, que los medios de comunicación no las ponen en práctica. O sea, les vale pepino hablar, o sea, cómo redactan una noticia. Después de que se fue visibilizando eso y que sí fue mucho del trabajo que hacíamos o de que Marta hace, la verdad ojalá me vea este programa, que, o sea, la verdad es un súper trabajo lo que ella hace, porque Ay, perdón que te interrumpa, pero es que se me hace que mucha gente no conoce a Marta Figueroa Mier, que es una abogada muy conocida en Chiapas y que, bueno, su trabajo es a favor de las mujeres, ¿no? Pues visibilizando toda esta violencia feminicida que existe y tú trabajaste con ella, ¿no? Creo que es importante nombrarlo. Pues sí, o sea, ¿de qué manera quieres? Bueno, pues Marta lleva ya bastantes años haciendo eso, más de 31 años trabajando contra la violencia hacia las mujeres. Y entonces ella lleva un conteo, un monitoreo desde 1994, desde la matanza de Acteal. Entonces llevaba como conteos ahí que nunca fueron como muy formales, por lo mismo de que no había tanta información o no había de dónde sacar más de lo que ella podía obtener o de lo que ella podía enterarse, pero pues, o sea, desde ese tiempo ella ya hacía este trabajo. Entonces yo también quiero como mencionar para reconocer lo que ella ha hecho y que gracias a ella y a muchas otras es que pues se ha visibilizado muchas cosas. Entonces, parte de ello, de lo que te decía, como los medios de comunicación como que tuvieron que empezar a darle como que un tratamiento un poquito mejor, ¿no? Porque en realidad no es mucho, o sea, no tiene ¿cómo te diré? No tienen en sí las ganas de querer hacerlo, o sea, lo hacen porque los obligan, pues, porque tienen que tratar de otra manera esa información. Pero sí, o sea, mucho de ello, por ejemplo, creo que el diario de Chiapas era un medio súper amarillista, creo que todos, pero ese me impactaba demasiado. Ahora, ponían como las imágenes así súper sangrientas, sin ningún tipo de filtro, de cómo los tratamientos empezaron a poner como ya filtros así para disminuir o disimular y o sea, y no seguir revictimizando pues a la víctima, porque por ejemplo la casa, el color de casa, el número de casa y la calle, ya está la foto de, por ejemplo, de la mujer que fue asesinada, pues. Entonces, pues luego ya lo empiezan a naturalizar, o como tú dices, empiezas a naturalizar y ya no se vuelve como algo que sea pues inaceptable, sino que la gente se va acostumbrando, ¿no? Entonces, realmente no hay un trabajo para visibilizar y tratar de erradicar por parte de los medios, y eso que tienen como tienen mucha influencia pues en la sociedad, que son parte responsable de la de tratar de reestructurar la sociedad, y pues muy poco lo que hace. Así es. Y bueno, también quisiera recordar y reconocer que
Cuando yo entré a trabajar en la Fiscalía de la Mujer, me encontré con Fabi, ¿no? Y Fabi estaba ahí haciendo méritos, ¿verdad? Estabas ahí haciendo méritos en la Fiscalía, pero yo sí te quiero agradecer ahora que estamos aquí en el programa porque yo aprendí mucho de ti, ¿no? O sea, tú ya tenías un montón de experiencia de trabajo ahí y tú me enseñaste, bueno, qué pruebas, ¿no? Había que aplicar, ¿no? Como todos esos tips para trabajar dentro de una fiscalía, porque, bueno, tú también eres psicóloga, ¿no? Yo entré ahí como psicóloga, sí, especialista, pero la verdad es que yo nunca había trabajado en una fiscalía, ¿no? No sabía cómo realizar estos dictámenes psicológicos. Y tú me enseñaste un montón de cosas ahí, y bueno, yo quisiera reconocer eso, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia, Fabi, trabajando ahí en la fiscalía, investigando y bueno, apoyando, ¿no? Todos estos dictámenes que se realizan en las fiscalías? ¿Cómo fue tu experiencia? Pues precisamente fue como una utopía, ¿no? Porque yo inicié en la fiscalía pues haciendo el servicio de la universidad y pues ya que estaba haciendo la tesis y estaba investigando violencia familiar con mujeres indígenas, entonces pensé que era como una oportunidad para ir como llenando estos espacios en investigación. Y aunque nunca trabajé formalmente ahí, pues sí fue como una carga muy fea, también emocional. Fue incluso mucha violencia dentro de la institución, que se supone se encarga como de esto, de velar por nuestros derechos, ¿no? Y que son espacios seguros para nosotras, que es como pues una completa mentira, ¿no? De un inicio cuando yo llegué, pues sí veía que no sé, yo pensaba que los psicólogos y las psicólogas intentaban hacer un esfuerzo, que tenían un compromiso, pero había mucha gente trabajando ya desde hace, no sé, 10 años, 8 años. Entonces es como esto que veníamos comentando, ¿no? Que ya están, no sé, todos insensibilizados ante esto, que ya lo ven como una situación normal. Entonces, no sé, y Soledad no me dejará mentir, es una condición de trabajo muy indigna, también es un trato indigno para las víctimas indirectas, las directas, todo, ¿no? Que, pues es esto, las revictimizan también. Y yo entraba como muy polla en este asunto, pues con muchas ganas de trabajar y con muchas ganas de hacer la diferencia. Entonces seguía pensando que mi trabajo podía hacer la diferencia allí. Pero cuando uno se presenta, y sobre todo con estas personas que no tienen perspectiva de género, que es fundamental y que incluso en la Ley General de Acceso está, que es como la perspectiva de género en todos los funcionarios públicos, los servidores públicos que se encargan de todos estos asuntos, ¿no? Y que no pasa. Y que incluso es como minimizan todos estos actos de violencia. El decir, otra vez vino a quejarse esta persona, y tú dices, pues es que le gritó, le empujó, la acosó, y es como, se viene a quejar, para ellos era una queja y una molestia también. Y cuando también es como todas estas cuestiones de poder, ¿no? Que hay en todas estas instituciones, sobre todo las de gobierno y las fiscalías. Está como todo hecho para no funcionar, porque todos los procesos son muy tardados, pues la justicia pronta no está. Y fue como, no sé, me empezó a desanimar muchísimo, también a afectar mucho emocionalmente. Yo tenía una carga muy grande, todo el tiempo me sentía más desilusionada de esto, más decepcionada, más cansada de ver toda la impunidad, de ver la injusticia, de cuando de pronto salía una nota de algún feminicidio. Y luego ya como dentro de la fiscalía se daban cuenta que esta persona ya había denunciado antes por violencia familiar, y que había 1 o 2 denuncias, y todavía las compañeras era como no sé, o sea, ellas desmentían esto, como recuerdo mucho una vez que una de las compañeras pues sí dijo, me parece que es exagerado pensar que la violencia familiar va a llegar a un feminicidio. Y yo, o sea, dije, ¿qué onda con esto, no? ¿Qué personal está acá? Después de un tiempo, pues no me quedé trabajando ahí.
encontré otro trabajo, pero pues hasta el momento yo tengo como ese deseo de poder hacer algo, que mi trabajo sí pueda hacer la diferencia, ¿no? Y pues esta fue mi experiencia de como de un año. Yo pensé que tenías un poquito más de un año. Bueno, yo trabajé un poco más de un año también, año y medio. Formalmente fue un año, 3 meses, ¿no? Pero pues con la capacitación, pues sí, fue un año y medio prácticamente. Y bueno, yo también creo que algo que me favoreció al entrar a trabajar a una fiscalía como psicóloga que hacía dictámenes con perspectiva de género, pues fue que acababa de salir de una maestría en estudios feministas, ¿no? Entonces creo que toda esa parte de argumentar, ¿no? Argumentar para que esos dictámenes que yo escribía estuvieran bien realizados, ¿no? Que tuvieran la bibliografía pues necesaria y todo eso. Y creo que desde ahí pues yo sentía que podía hacer algo, ¿no? Pero ya al paso del tiempo pues me di cuenta, ¿no? De que me enfrentaba como a un sistema, ¿no? Un sistema de justicia que pues que es corrupto, ¿no? Y que también hay ministerios públicos, personas que llevan muchísimos años trabajando ahí y que pues tienen un montón de prejuicios y mitos, ¿no? De lo que es la violencia de género. Pues también encontré fallas, ¿no? Así, por ejemplo, no saben lo que es el ciclo de la violencia. Claro, ya están muy desensibilizados, muy cansados, ¿no? Quisieran pues minimizar como toda esta violencia porque creo que también, bueno, no es que esté defendiéndolos, pero a lo mejor también el cerebro no puede, ¿no? Como con tanta violencia, ¿no? Con tanta... y pues quizás es más fácil culpar, ¿no? Culpar como a estas mujeres, ¿no? Por no haber puesto límites, pero bueno, desde donde yo lo veo, porque sí, pues también he vivido violencia, pues no, las mujeres no tienen como con estas alternativas, incluso las mujeres, bueno, yo que trabajé aquí en la Fiscalía Indígena y Fiscalía Altos, las mujeres indígenas pues no tienen esta capacidad, ¿no? de poder salir de casa y irse a la casa de sus papás, por ejemplo, ¿no? O sea, no tienen estas herramientas. Entonces pues están atrapadas, ¿no? Entonces toda esta insensibilidad pues creo que es el mayor obstáculo, ¿no? Y aunque yo quisiera hacer unos dictámenes muy, muy bien hechos, ¿no? Pues el sistema de justicia pues es un obstáculo en sí mismo. Creo que no solo es el sistema de justicia, es como socialmente estamos, o sea, el mundo está súper estructurado en el que fácilmente somos culpables de todo lo que sufrimos. Entonces es lo que decíamos, ¿no? Que es casi invisible. Tratar de sacar no sé, al 80-90% de la sociedad de esa creencia de que quien sufre violencia es porque se la merece, porque creo que todas las personas, si no es que el 100% está educada bajo violencia, porque desde niños es como que, a ver, ¿te comportas? Entonces esa creencia de corrección y esa infantilización que nos han relegado las mujeres, pues hace que en el sistema, o sea, en el sistema de justicia te culpen a ti por sufrir violencia, o sea, porque algo le debiste hacer, ¿no? Entonces es muy difícil y lamento mucho por ustedes que hayan tenido que trabajar en la fiscalía, ojalá no me toque. Pero sí, o sea, desde las fiscalías
es muy difícil. Te contaba una anécdota Marta, ¿no? Que igual fue la primera fiscal general y ella cuenta su historia de manera muy graciosa, ¿no? Cuando uno de los presidentes que fue en ese tiempo. A ver, bueno, quieren justicia para las mujeres, a ver, ¿quién va a ser el abogado para hacer todo esto, ¿no? Y en ese tiempo era Marta. Y entonces, a ella es la primera fiscal general para el estado de Chiapas, para las mujeres, por así decirlo. Es decir, entonces, Marta fue, ay, perdón que te interrumpa, ¿Marta fue la primera fiscal? Ajá. Ah, ok. Eso yo no lo sabía, por ejemplo. Ajá, entonces, sí. Siente bien chido saber eso. Entonces, sí, o sea, ella sí quiso entrar como ustedes, igual que ustedes, tratando de mover esto, de hacer que funcione, de hacer que, o sea, de hacer muchas cosas. Y entonces dice, es como un engrane que trabaja del lado contrario, pues. Entras y te sacan los dientes, dice ella. O sea, sí, entras y te sacan los dientes porque tú entras con una mentalidad tratando de hacer algo, tratando de hacer muchas cosas, y pues las personas que están ahí, desde la secretaria, las fiscales, todas, ya, o sea, tal vez hay una que otra que esté sensibilizada. Ya está ahí por necesidad al trabajo y no porque realmente tenga ese ánimo de ayudar, por ejemplo. Y muchas de ellas tienen que acostumbrarse a llevar la situación así, que tratar de moverse de otro lado. Entonces, el peso o la carga cae mucho más porque tú estás tratando de caminar del lado contrario que la justicia trabaja. Entonces, en realidad, desde las fiscalías es muy complicado porque, por ejemplo, veías a Marta, ¿no? Ahí obligándola a hacer su trabajo. A ver, tú haces esto, tú te toca hacer esto, y hazlo así, y así, y así. Y obviamente que ella, pues, gracias a eso, gracias a que ella va y les dice cómo hacer su trabajo, de qué manera hacer su trabajo, muchos de los casos que podía llevar, que hasta donde tenía la posibilidad de llevar, pues se lograba medianamente una solución, pero era desde una sociedad civil, no desde la fiscalía. O sea, básicamente desde Colén, Marta hacía que las fiscalías trabajaran o que alguna fiscalía trabajara. ¿Y por qué? Porque pues ella tenía las herramientas necesarias para meter a juicio no sé, al fiscal de no sé qué. Pero es esto, pues, o sea, o básicamente era obligarlos a trabajar. Entonces, pues sí, lamento mucho escuchar su situación, pero desde afuera sí se nota mucho lo difícil que es trabajar ahí, y también la falta de voluntad para trabajar, para hacer las cosas, como decía Fabiola. O sea, la perspectiva de género para ellos es casi innecesaria, ¿no? O sea, todas y todas nos morimos, ¿no? Bueno, si es feminicidio, es homicidio, como los típicos comentarios que luego puedes ver por ahí. Entonces es complicado. Sí, es muy difícil. Y bueno, me acordé justo de una frase que yo ponía, ¿no?, en todos mis dictámenes, y que justo tiene que ver con lo que decías, Sole, de esta parte de que vivimos en un sistema de violencia, ¿no? Que, bueno, aquí voy a leer un poco, ¿no? Que ponía que el fenómeno social y criminal de la violencia de género refleja la situación de desigualdad en la que se encuentran inmersas las mujeres y es consecuencia de la socialización androgénica, ¿no? Y que, bueno, se manifiesta universalmente, ¿no? O sea, no nada más es aquí en Chiapas, ¿no? Sino que es en todo el mundo. En todo el mundo es así. Eso es, vivimos bajo un sistema patriarcal, violento, ¿no? Y pues tienes razón, es ir en contracorriente, ¿no? Y justo creo que por eso yo decidí, creo que al año, que tenía que salir de ahí, ¿no? Porque por más que yo quisiera, ¿no?, hacer bien mi trabajo, pues
pues esto no se podía porque estás dentro de un engranaje, ¿no? Como bien dices. Pero bueno, tengo muchas experiencias también positivas. Creo que simplemente el hecho de escuchar a una mujer, ¿no?, que está en crisis y que quiere que realmente alguien la escuche es importante, y que la trate bien, ¿no? Porque pues no, la verdad es que no te esperas eso, ¿no? Lo que esperas al ir a una fiscalía, yo creo que es pues es maltrato, y pues vas, pero pues porque ya no te queda otra, no más que denunciar, ¿no? Porque ya estás en una situación súper violenta donde tu vida corre peligro. Pero yo no creo que vayan, ¿no?, con mucho gusto las mujeres a denunciar. O sea, saben que van a ser revictimizadas, lamentablemente. Y para mí creo que era muy difícil también escuchar estos comentarios, ¿no?, de ministerios públicos, donde decían, ay, es que ya viene otra vez, es que solamente viene porque quiere la pensión alimenticia. Y yo decía, o sea, no, o sea, ¿cómo es posible que digan eso? O sea, no creo que sea que venga una mujer aquí o que diga, ay, estoy cerca de la fiscalía, voy a pasar a denunciar, ¿no? Como si fuera algo tan sencillo. Entonces, todas estas anécdotas a mí me parecían muy complejas, ¿no? O sea, y escucharlas continuamente, ¿no?, me hacían estar siempre desgastada, siempre así como un poco alerta, y también un poco sí, pues a la defensiva, ¿no? Diciendo, no, pues es que no es así. O sea, las mujeres no es como que quieran venir aquí por diversión a echarse una denuncia, ¿no? Sino más bien es como que porque ya es necesario, su vida corre peligro. Pues sí, como te decía, es como ya tienen que ir porque les dicen que esa es la solución, aunque en realidad es muy difícil o el proceso es muy tardado. Entonces, pues, la revictimización está como inmersa, pues todo el tiempo es difícil, por ejemplo, que una mujer obtenga el apoyo necesario como ella quisiera. Entonces, por eso luego acuden a las organizaciones sociales, que tratamos como que de ser un poco más sensibles que en las organizaciones, que en las fiscalías. Sí, porque están desde afuera, ¿no? O sea, las organizaciones sociales pues son críticas ante la ineficiencia del gobierno, ¿no?, de las fiscalías. Y pues sí, yo sí valoro un montón el trabajo que hacen. Yo sí veía la diferencia, ¿no? Cuando una mujer llegaba acompañada de alguien de una organización de la sociedad civil, pues obviamente la trataban de otra manera, ¿no? Sí. No era lo mismo. Y eso se notaba mucho aquí en San Cristóbal de las Casas, aunque pues a lo mejor en Tuxtla también se veía. No sé si tú observabas eso, Fabi, que estuviste ahí. No, la verdad es que nunca, bueno, en el tiempo que yo estuve nunca había una mujer que haya llegado acompañada, ¿no?, de alguna organización civil. Lo último que vi cuando yo ya no estaba ahí es que sí se juntó como, no sé, un grupo de personas a denunciar pues en redes, y entonces sí llegó una organización, pero es como de periodismo o algo así, y sí llegó a esto, a denunciar pues la ineficiencia de todos todo el proceso, que además ya tenía años que habían denunciado y que no había pasado nada, ¿no? Y fue como que la fiscalía un poco empezó a presionar también a los ministerios públicos y a ser un poco más eficientes, ¿no? Pero fue mientras estuvo esta nota muy famosa. De ahí, no, todo se fue. Y es que aquí en San Cristóbal pues hay un montón de organizaciones de la sociedad civil, y en Tuxtla quizás no tanto, ¿no? A lo mejor eso influye. Pero bueno, yo sí lo veía mucho, aquí veía mucho la diferencia. Y pues que es lamentable, ¿no? Porque ¿por qué habría que tratar de manera diferente a una mujer, ¿no?, que viene sola, a otra que viene a lo mejor con una periodista o con alguien que la está acompañando, ¿no? Pero bueno,
aprendí un montón de cosas ahí. Y pues actualmente Chiapas es de los estados con cifras de feminicidio más elevadas. Y pues creo que influye también que tiene una parte fronteriza, ¿no? Con Guatemala. No sé si eso influye. Bueno, tú que estabas más al pendiente de las cifras, Soledad, no sé si eso influía, el que Chiapas comparta frontera con Guatemala. Sí, de hecho, ¿sí me escuchaba? Sí. De hecho, era más, por ejemplo, hacía revisiones por no recuerdo, pero por ciudades, ¿no? Por ejemplo, frontera, ajá. Por ejemplo, Tapachula, Pueblo Nuevo, Comitán. Por ejemplo, en Tapachula el número casi era como un número muy elevado de esta violencia feminicidia e incluso feminicidios por este asunto de las mujeres migrantes, niñas y mujeres migrantes que pues pasaban, ¿no?, por el paso pues para poder migrar hacia otra ciudad o hacia norte o hacia Estados Unidos, no sé. Entonces por esta migración es que, bueno, yo deduzco, ¿no? Pero tal vez podría ser por otras, también es por más razones, ¿no? Porque pues por el simple hecho de ser mujeres, pues también ya es como muy, ya, o sea, ya lo ratificamos mucho, ¿no? Pero por ejemplo, sí era como más probable que una mujer migrante sufriera de violencia feminicidia y algún feminicidio. Esto porque, por ejemplo, eran vistas como, bueno, además de que son mujeres, son migrantes y de por sí ser mujer es difícil, ser migrante es mucho más difícil, y entonces como también tratamos de esto de marcar que, por ejemplo, ser mujer, migrante, indígena es como doble o triple opresiones, ¿verdad? Ajá. Entonces sí, o sea, sí se veía la diferencia. Estaba Tapachula, te digo, y Comitán, y de ahí le seguía Tuxtla, que era como también un punto rojo en cuanto a toda esta violencia feminicidio y feminicidio. Sí eran como los de las ciudades con números más altos. Sí, entonces sí, puedo decirte que sí influye mucho que seamos frontera, que las mujeres migrantes sufran más violencia. Entonces, pues sí. Sí. Y bueno, el investigar de estos temas y, bueno, para mí, que era ver a una o dos mujeres, a veces más, ¿no?, al día, que iban ahí a denunciar y bueno, entrevistarlas, ¿no?, ver su grado de afectación que tenían, pues sí representó un desgaste emocional, ¿no? Y pues obviamente somaticé muchos de esas historias, ¿no?, historias de violencia. ¿A ustedes llegó a afectarles? ¿Llegó a tocarles todo esto que leían, todo esto que escuchaban? Sí, a mí me afectó muchísimo, incluso desde que empecé a investigar esto para la tesis. Yo estaba trabajando con mujeres indígenas que estaban refugiadas un poco acá en el lugar comunitario Yachilancetic, que está en San Cristóbal. Entonces yo las entrevistaba y me llegué a encontrar historias muy fuertes que, no sé, o sea, sí me afectó muchísimo, a tal punto en donde yo ya no podía trabajar estos audios, ¿no? Porque yo tenía que transcribir toda la entrevista y ya no podía trabajarlos. O sea, llegó en especial con una mujer que no podía, y cada vez que
que iba a trabajarlo como que me ponía trabas o no sé, simplemente no podía con esta historia hasta que empecé a ir a psicoterapia. Y fue como, pues eso, ¿no? Como empezar a trabajarlo para poder terminar mi tesis, para poder titularme y todo. Cuando pasó esto en la fiscalía, pues lo mismo, llegó un punto donde yo también tenía como mucha desconfianza, ¿no? Y mucho temor, porque cuando uno no está en esos lugares somos como ajenas a esa realidad. Y pues yo estuve en ambas fiscalías, o sea, pude verlo en la fiscalía de Tuxtla y en la de San Cris, ¿no? Y yo pues vivo en San Cristóbal, he vivido muchos años, toda mi vida en San Cristóbal. Entonces cuando empecé como a saber de estas denuncias, es que me impactó mucho saber qué estaba pasando y que yo había sido ajena a esto muchísimo tiempo. Empecé a tener temor también por muchos lugares, pues San Cristóbal es chico, ¿no? Y todos los lugares se conocen, entonces tenía mucho miedo de esto, también en Tuxtla yo tenía mucho miedo, incluso con las denuncias hacia los menores, yo estaba como muy temerosa por mis sobrinos, porque tengo 2 sobrinitos, y todo el tiempo tenía esto, como muy cautelosa, como el temor constante, ¿no? Porque pues ya estaba, creo que no sé, siento que esto me estaba arrastrando mucho y ya no me estaba dejando vivir de una manera, pues dentro de lo que cabe, media plena, ¿no? Y sí, me afectó muchísimo hasta que igual empecé a ir a psicoterapia y ahorita pues sigo yendo a psicoterapia. Sí. Y tú, Sole, este leer, ¿no? Todos los días, ¿no? Por un montón de tiempo, estas notas rojas y estos titulares, ¿no? Como el que nos decías en un principio, ¿te llegó a afectar? Sí, demasiado. Sí. Pues creo que llegas al punto de no sé. Yo pienso que tal vez no insensibilizarme, pero sí, o sea, la situación era muy complicada, igual, como dice Fabi, sentía que todos los lugares eran súper peligrosos. Sobre todo los lugares, entonces era como muy difícil, quedaba viendo con odio a cualquiera, incluso a mi compañero, entonces, o sea, sí, básicamente el burnout en mí no fue como demasiado presente por mucho tiempo, incluso yo ni siquiera me lo he tratado, pero pues sí me ha ayudado que en este tiempo pues he dejado de hacerlo un poco, pues todavía tengo como acercamiento, pero ya no tanto como antes, como que todos los días tenía que leer esto, pues igual he tratado como el cambiar de escenario de trabajo también me ha ayudado. Ahora trabajo con puros hombres, obviamente es muy difícil, pero ya no es tanto como en ese tiempo que ya odiaba a todos y no quería salir y la oscuridad me daba mucho miedo. Eran las 7 de la noche y ya no quería salir. Tenía, por ejemplo, me invitaban las amigas, ¿no? Que vamos. Y yo no quería salir. Entonces, pues sí, es una situación muy difícil, porque dicen, ¿qué haces? Contar feminicidios o leerlos. Eso es bien fácil. Y no, en realidad es que es emocionalmente es muy difícil. Creo que quedas como lastimada y creo que, o sea, básicamente te generan heridas pues muy difíciles y que pues por ejemplo hasta ahora no, como te digo, no lo he tratado, pero alejarme un poco pues me ha ayudado, pero sí, o sea, sí es una situación muy difícil porque encarnas a otras mujeres en ti, pues, porque sabes que eres parte de y que puedes ser parte de esas cifras que ves todos los días. Entonces, y es aún más pesado, ¿no? Saber que en algún momento a ti te puede pasar algo, o puede ser parte de las cifras, o no sé, o sea, sí
es una situación muy difícil que es mucho más complicada porque como lo ves de cerca, como lo ves todos los días, creo que siendo mujer estás consciente, medianamente consciente de tu situación, de tu forma de vida, pero ya hacer este tipo de trabajo es como, ya es demasiado, pues entonces sí, fue muy difícil y incluso hasta ahora sigue siendo muy difícil. Sí, gracias. Sí, a mí también me afectó. Y justo por eso decidí, ¿no? Decidí salir de ahí, de trabajar ahí, porque incluso, pues tú sabes, Fabi, que en las fiscalías no ofrecen esta parte tan importante de darte contención emocional, ¿no? Para las personas que trabajamos ahí. Digo, hay casos que a lo mejor no son tan fuertes, ¿no? Pero hay casos que sí, sobre todo los delitos sexuales, hacia niños, ¿no? Niñas, niños, a mí me afectaban mucho y creo que no era en un nivel como consciente, ¿no? Como que no era tan consciente de que eso me estaba afectando. Sin embargo, cuando dormía, ¿no? Cuando tenía, por ejemplo, ya sueños así como muy extraños, pesadillas, pues me di cuenta, ¿no? Me daba cuenta de que sí me estaba afectando. Tienes razón, Sol, yo también como que llegó un momento en que decía, es que, pues la realidad es que todos los agresores eran hombres, ¿no? No tenía que ver las estadísticas, ¿no? En un documento científico, sino que yo veía todos los días mujeres no agredidas por hombres, muy, muy pocas agredidas por otras mujeres, pero digamos que la mayor parte eran agredidas por hombres, entonces eso sí llegó a afectarme. Y bueno, de autocuidado yo lo que he hecho es escribir, ¿no? Porque me gusta mucho escribir. Yo sé que Fabi también escribe. Y bueno, Sole tendrá sus propias estrategias. ¿Qué otra estrategia han utilizado ustedes o qué les motivó, ¿no? A hacer después de escuchar todas estas historias? Porque pues también hay que ver por nosotras mismas, ¿no? Si bien somos mujeres que estamos en estos temas, ¿no? Que estamos como defensoras también de otras mujeres, pues también la parte del autocuidado es muy importante. ¿Y qué les ha motivado a hacer después de tener estas experiencias de trabajo? Pues a mí me ha como eso, ¿no? El escribir también. De todo esto, pues sí, pude rescatar como muchas cosas. Sobre todo fue en el periodo que más estuve escribiendo y que más publicaba como un poco esto. Y también lo que hacía, pues era mostrar este panorama. Esto que solo se hablaba en la fiscalía y que solo estaba ahí, también empecé como a mostrarlo, ¿no? Y hablar directamente que era ahí, que era donde estaba pasando toda esta violencia. Igual, pues dejé de leer. No me gusta hacer ejercicio, pero sí, básicamente fue eso, ¿no? La escritura y también el tiempo que me di para, en su momento, pues sí, aceptar que no era un trabajo para mí y que no iba a, pues, estar toda una vida, ¿no? Que no era el trabajo de mi vida. Eso permitirme, pues, hacer un cambio completamente de vida, de trabajo, de todo, y el ir a psicoterapia. Bueno, para nosotras que somos psicólogas es súper importante la psicoterapia, ¿no? Yo también estoy en psicoterapia. Y que sí es importante que tenga esta perspectiva de género, ¿no? Si se puede, feminista. Porque de otra forma, pues, tiene un enfoque, ¿no? Muy, muy distinto. Y bueno, ya como para ir cerrando, después de todas estas experiencias de trabajo, ¿no? De estos años que dedicamos nuestras vidas años de nuestras vidas que dedicamos a trabajar en una fiscalía, yo creo que tenemos un montón de propuestas, ¿no? Si pudiéramos proponer cambios, ¿no? En este trabajo que se hace en las fiscalías o en esta investigación que se hace sobre feminicidio,
¿qué diríamos, no? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué propondrían? Pues yo no trabajo en las fiscalías, Pero entonces, investigabas, ¿no? Y hacías este pero, conteo. pero por ejemplo que creo que hay muchas recomendaciones, es más como la disponibilidad personal de entrar y ayudar, o sea, realmente querer ayudar, porque los protocolos ahí están, las recomendaciones ahí están, las leyes ahí están, o sea, hay todo, ¿no? Hay toda una herramienta de trabajo la cual se puede usar y no las ponen en práctica. Entonces, creo que, pues, tener fe desde las fiscalías hasta ahora no ha sido muy, muy acertado porque no ha habido muchos cambios. Tal vez poco a poco, con el tiempo, se vaya generando nuevas cosas y buenas. Por ejemplo, conozco a dos chicas, a Rocío Cadenas, que es parte de la Fiscalía de Tuxtla, que por ejemplo pues es de las pocas que tiene perspectiva de género y conocimiento y ha trabajado con la sociedad civil y así. Otra chica creo que es Alejandra Robelo y varias, ¿no? Ahí que conocen este asunto. Y pues hay mediano avance. Creo que la idea es no perder la fe y seguir trabajando con eso, porque por ejemplo, aunque tengas burnout, aunque tengas lo que te genere, creo que necesitamos seguir trabajando, necesitamos seguir haciendo cosas para que todos, o sea, para que se siga transformando, porque es claramente notable que ha habido algunos avances. Decían por ahí, escuchaba por ahí un comentario, es que ahora el machismo está de moda. No, bueno, el machismo en realidad ha estado todo el tiempo, pero ahora, gracias a que nosotras hemos hecho muchas cosas desde nuestras diversas trincheras, muchas cosas se han podido cambiar. Entonces, no sé, por ejemplo, lo del divorcio, lo de las pensiones, lo del acoso, lo del delito sobre esto de la ley Olimpia. Entonces creo que sí han habido avances y es bueno saber y entender que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir visibilizando. Y tal vez, por ejemplo, esto fue como una plática de decepción, así de que no, pues es que desde aquí no se puede hacer nada. Pero también es bueno que reconozcamos que se pueden hacer cosas y que se han logrado cosas y que nuestras compañeras más grandes han trabajado mucho y que nos corresponde seguir haciéndolo, porque pues es un legado muy importante que debemos seguir mejorando y trabajando y tal vez soñar con un mundo mejor, con el 50-50, diría por ahí. Entonces, pues sí, es eso, ¿no? Proponer también o lo que decía, ¿no? Que haya gente que de verdad quiera trabajar, ¿no? Que de verdad quiera hacer el trabajo, que entienda, que se sensibilice, como tú decías, trabajar con niñas y niños es muy complicado. Por ejemplo, parte de lo que me marcó mucho a mí fue trabajar con dos niñas con síndrome de Down, madre e hija respectivamente, por una violación. Entonces fue así como súper impactante y pues gracias a que se movió desde las fiscalías, se movió desde las organizaciones o desde Colem con Marta, pues por ejemplo dejaron al violador de la casa de las niñas. Entonces hay cosas que sí se pueden hacer y que sí se han hecho y que no
no nos desilusionemos. Gracias. Sí, creo que hay que criticar también, ¿no? O sea, de repente tenemos como miedo de criticar a las fiscalías, ¿no? O a los lugares en los cuales trabajamos, pero pues si no hacemos estas críticas, pues no se mejora, ¿no? El trabajo. Yo la verdad sí quiero escribir un artículo, ¿no? Que hable de estas violencias burocráticas y de la necesidad que tienen y la obligación, ¿no? Que tienen las fiscalías de poner ahí a gente capacitada, comprometida, ¿no? Que realmente quiera hacer una diferencia y pues también pues que quiero hacer este artículo hablando de pues de toda esta violencia burocrática, ¿no? De que a lo mejor desde dentro pues no lo ven, ¿no? No lo observan porque pues ya están ahí, ¿no? Ya están ahí quizás muy cansados, insensibilizados totalmente. Pero pues hay que nombrarlo. Y también el burnout es algo importante porque alguien cansado, ¿no? Alguien totalmente, sí, cansado, pues ya no hará de la misma manera su trabajo, ¿no? Entonces es importante criticar eso. Y tú, Fabi, ¿qué propondrías? ¿Qué así como que ¿qué harías distinto? Pues de primer momento, si yo, no sé, si yo estuviera como en las fiscalías todavía, y aún no estando, ¿no? Yo sí como que creo que es muy importante y es clave que todas las personas que trabajan en estos lugares y que trabajan estos temas tengan perspectiva de género, sí o sí, porque yo creo que eso es como, no sé, sería como el primer punto, como un inicio. Si todas las personas encargadas de estos lugares tuvieran una perspectiva de género, las cosas serían muy diferentes. Pienso que tal vez no habría como tanto, pues esta jerarquía de poder, no sé, se pudiera hablar también de una contención emocional, de talleres para, no sé, para sensibilizar a los trabajadores, también de este autocuidado. Siento que esto daría un paso pues a un mejor trabajo y a una mejor atención a las mujeres. Sí, definitivamente. Ay, bueno, pues para no irnos como tan decepcionadas, ¿no? Yo creo que sí ha ido cambiando paulatinamente, por lo menos ahora ya existen, ¿no? Estos espacios especializados, ¿no? Antes ni siquiera existían, ¿no? Y pues las leyes han cambiado, ¿no? A mí me motivaba, por ejemplo, la ley Olimpia, porque antes habían mujeres, ¿no? Que iban a denunciar esta violencia digital, pues sí, violencia digital, que compartían imágenes sin su consentimiento, y pues no existía este delito, ¿no? Y a partir de la ley Olimpia, pues se nombra, y claro que hay una consecuencia, ¿no? Antes ni siquiera pues no estaba tipificado como delito. Entonces, a mí sí me motivaba a ver, bueno, obviamente no me gustaba ver a mujeres, cada vez más casos de mujeres que habían sido extorsionadas por sus exparejas, ¿no? Con fotografías íntimas y que ellas no querían, obviamente, que se difundieran. No me gustaba verlas llegar como con más frecuencia y creo que más a partir de la pandemia. Pero lo que sí me gustaba es que ahora sí ya nombraban, ¿no? Ese delito. Y pues creo que eso es importante. Hay cambios y pues todos estos cambios, yo sí creo conscientemente que son gracias al movimiento feminista, ¿no? Si no podrían haber como todas estas modificaciones, incluso en las leyes. Entonces a mí es lo que me motiva, ¿no? Diariamente. Creo que pues cada vez hay más abogadas feministas, ¿no? Antes pues no, ni siquiera se nombraba. A lo mejor habían algunas abogadas con prácticas feministas, pero ellas quizás no estaban tan visibilizadas. Ahora que nombras a Marta Figueroa, pues yo sé que también tiene muchísimos años trabajando, ¿no? Aquí en San Cristóbal de las Casas y en general en Chiapas.
y me da gusto escuchar que cada vez más hay más mujeres que queremos hacer como modificar las leyes, ¿no? A nuestro favor, que bueno, las leyes están hechas, ¿no? Las leyes son patriarcales, entonces pues no sirven, pero dentro de, pues tenemos que hacer algo, ¿no? Dentro de este sistema de justicia, entonces pues creo que también podemos ir modificando incluso las leyes. Y bueno, pues no sé si quieran agregar algo más. Me dio mucho gusto tenerlas aquí. A Soledad hace mucho que no la veía. Yo coincidía con ella ahí en el CESMECA y luego en la fiscalía una vez coincidimos, pero me dio mucho gusto platicar contigo, escucharte, ¿no? Escuchar tu experiencia de trabajo, que creo que es muy importante. Y también me gustó escucharte, Fabi, como pues recordando esta época, ¿no? En la que aprendiste yo creo que mucho y que aunque a veces han sido experiencias muy adversas, pues creo que aprendemos y pues somos mujeres resilientes, ¿no? Que es muy distinto a ser mujeres que todo lo aguantan, ¿no? Más bien creo que aprendemos y resignificamos estas experiencias de una manera muy positiva. No sé si quieran agregar algo más. No, yo solo agradecerte el espacio y que sigas trabajando con este proyecto tan bonito que precisamente se trata de eso, ¿no? De visibilizar todos estos asuntos que nos aquejan como mujeres jóvenes, como mujeres de las periferias y pues eso, agradecerte siempre. Gracias, Juan. No, pues muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio que creas para nuestras voces y pues también tenemos cosas que aportar y entonces pues qué chido que andes con tu proyecto y que siga creciendo. Hay que seguir trabajando y como te comento, pues sí, hay muchas leyes que nosotras como jóvenes no sabemos o no sabíamos. Yo, por ejemplo, no sabía, pero hay leyes que se han ido modificando. Entonces, mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, entonces se han ido modificando, entonces todo está en que tratemos de que eso se ponga en práctica y que podamos exigir que se ponga en práctica y que hagamos de estas leyes nuestras y poderlas trabajar. Entonces, pues eso, muchas gracias, nada, qué bonito verte, qué bonito verlas y qué bonito coincidir en estos espacios que, pues por ejemplo, con el COVID ahí anda una encerrada o aislada de otras mujeres y pues estos espacios siempre son muy bonitos y reconfortantes. Claro, es muy bonito escucharles, ¿no? Y pensar juntas, ¿no? Que pues creo que ahorita también estamos construyendo conocimientos. Bueno, muchas gracias y les invito a que sigan el programa, que nos sigan viendo. Hasta la próxima. Claro que sí, muchas gracias. Adiós.